Los desiertos ayudan en la biodiversidad del planeta a mantener equilibrado el ecosistema. Por lo tanto, los desiertos son de gran importancia en el mundo. Por otro lado, si analizamos el desierto a nivel espiritual, también viene a ser importante en nuestra vida. Los desiertos como tales representan peligros con serpientes, alacranes y otro tipo de animales que pueden soportar el vivir en esos lugares tan secos. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, un pueblo llamado Israel necesitaba salir de una tierra que se había vuelto hostil y peligrosa. El pueblo, después de haber habitado por más de 400 años en Egipto, y que con el pasar del tiempo, después que José, hijo de Jacob, cuando éste se había convertido en un funcionario muy importante después del faraón, un administrador importante de esa región, José pidió al faraón traerse a su familia que estaba pasando una gran angustia por la escasez de alimentos y darle albergue en esa tierra que poseía gran abundancia. Por lo tanto, llegó Jacob con todos sus familiares, alrededor de 70 personas, a Egipto. Con el pasar del tiempo, murió José y fue nombrado otro faraón que no conocía a José y se convirtió en un opresor llevando al pueblo de Israel a la esclavitud. Por consiguiente, el pueblo clamó a Dios por libertad y Dios empezó a preparar un libertador llamado Moisés. Nacido de familia hebrea, siendo un bebé fue puesto en una arquilla en el río para librarlo de la muerte por un edicto de persecución y muerte a los niños nacidos de madres hebreas. Fue encontrado por la hija del faraón, que lo adoptó como su hijo, y como Dios tenía cuidado del niño, buscaron a alguien para que lo cuidara en los primeros años de su vida. Y fue elegida la madre original del niño quien lo educó, y cuando cumplió su 7º u 8º año de edad, fue llevado a la hija del faraón para que continuara con su educación, convirtiéndose así en un príncipe. Cuando cumplió sus 40 años, comprendió que su familia es el pueblo de Israel y que su misión es ser el libertador de ese pueblo. Por lo tanto, renunció a la realeza por errores que él cometió y se fue rumbo a tierra de Madián, convirtiéndose así en un pastor de ovejas por 40 años. Ya a la edad de 80 años, Dios lo llama a su servicio, encomendándole sacar a su pueblo de Egipto. Después de muchas trifulcas con el faraón y milagros que sucedieron al final, el pueblo pudo salir con rumbo al desierto para llegar a la tierra prometida de gran prosperidad. Es increíble la gran preparación de Dios para elegir un libertador capaz de llevar a un pueblo de más de 2 millones de personas. Nuestro Dios es un Dios de cuidado, y cuando elige una persona para su servicio, la elige con sus defectos y virtudes, aunque esta persona cometa errores en el camino, ya que Dios mira nuestro corazón. Y así fue Moisés, un hombre valiente y lleno de fe, que le creyó a Dios en todo lo que le dijo. La tarea que tenía no era fácil. Problemas estaban por llegar. En el desierto, el pueblo de Israel necesitaba ser transformado en su mentalidad, ya que venía con costumbres paganas heridas en su corazón por tantos años vividos y compartidos con el pueblo de Egipto. Dios necesitaba sacar a Israel de Egipto, y ya en el desierto Dios necesitaba sacar a Egipto del corazón de Israel. Cuando decidimos seguir a Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, venimos con muchas cargas y pecados, los cuales Él perdonó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Por su gracia inmerecida hemos recibido el perdón y a su vez el Espíritu Santo para dirigirnos en el camino de nuestra vida en Dios. Pero hay muchas costumbres que se infiltraron en nuestro corazón y que necesitan ser cambiadas a una mentalidad y carácter como el de Jesucristo. Y por lo tanto se necesita un desierto para ser transformados a un mejor hombre o a una mejor mujer. En el desierto hay crisis, enfermedad,
pandemias, desánimos, inconformidad, murmuración, colapsos, separaciones, ansiedad, tristeza, estrés, abandonos, cárcel, falsos testimonios, y ahí se le puede agregar esa situación por la que usted atraviesa hoy. Como dije, el desierto puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. A nadie le gusta sufrir. Lo que nos gusta es sentirnos importantes y prosperados. Pero el desierto representa un momento difícil y en el cual ninguna persona que sea rica o pobre, cristiana o no cristiana, se podrá librar. ¿Cuál es el propósito de Dios en el desierto? Que nos demos cuenta de que estamos hechos y si verdaderamente seguimos a Dios por una relación o por los milagros que encontremos en el camino. Ya con la pesadez del camino y el calor abrasador, el pueblo de Israel comenzó a murmurar. ¿Le parece conocida esa palabra? En Éxodo 16:2 al 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando pasamos por el desierto, se empieza a notar nuestra verdadera personalidad para con Dios, enojándonos con Él, porque hemos orado por algo en específico, ya sea un trabajo, o un ascenso, o una sanidad, o su matrimonio, y Él no ha respondido según nuestro criterio. Y es ahí donde empezamos a murmurar, quejándonos de nuestras adversidades, y nos desanimamos, y ya no queremos nada con Dios, y deseamos volver a nuestra antigua vida llena de pecado y confort. Pisoteamos lo que es valioso, lo que es una perla preciosa por simples cosas sin valor de este mundo. En el caso de Israel, no fue que a Dios se le antojó pasarlos por el desierto porque se le fue de la mano. La razón principal, preparar un pueblo para llevarlos a una mejor tierra que ofrece mejores beneficios y mejores oportunidades. Como lo expresa Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios siempre tiene un propósito para nosotros cuando pasamos por un desierto. El problema es tener mente de ladrillero, construyendo muros que no nos dejan ver más allá de nuestra nariz. Y cuando Dios nos habla para llevarnos a un lugar, inventamos excusas, al igual que Moisés cuando Dios lo llamó a su servicio. El pueblo de Israel en la esclavitud fabricaba ladrillos para las construcciones de muros, pero parece que también construía muros espirituales, los cuales eran imposibles para Dios penetrar, ya que Dios no quiere robots, sino que nos deja elegir nuestro propio destino. Podemos construir muros con nuestro orgullo y arrogancia, pensando que la posición económica, intelectual es suficiente para mí y que no existe otra persona más importante que yo mismo, que todo lo que poseo viene de mi esfuerzo y que Dios no tiene nada que ver con todo esto. De esa forma levantamos muros que no nos permiten ver a Dios, porque nos ocupamos más de lo material que de lo espiritual. Y cuando Dios nos llama, no podemos reconocer su voz. En el desierto no hay recursos, y el pueblo de Israel necesitaba recursos, y es cuando Dios se las agencia para proveerles lo necesario para su largo peregrinaje. En esta ocasión, provee maná para su alimentación. Quizás en nuestro paso por este mundo nos encontramos con escasez de alguna necesidad, llámese como se llame. Si tenemos fe y confianza, veremos las maravillas de Dios manifestándose en nuestra vida. Pero Dios quería una relación con el pueblo de Israel, pero ellos buscaban más lo terrenal que lo espiritual. El pan terrenal, el cual comían los israelitas, es terrenal, pasajero,
y se daña con el tiempo. En cambio, el pan espiritual es eterno y no se daña con el tiempo. Jesús en Juan 6, versículo 48 al 51 dijo: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta es la relación que Dios quiere para nosotros, una relación eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra relación con Dios ve más allá de lo terrenal. No hay muro que nos impida ver sus bendiciones correr como ríos de agua viva a nuestro alrededor. Solo la incredulidad nos detiene o nos atrasa en el largo caminar, ya que cuando la meta es larga, se es más propenso a cometer errores. Pero cuando fijamos nuestra mirada en Jesús y buscamos su rostro, en constante oración nuestra vida comienza a llenarse de ese carácter de Cristo que completa nuestro desarrollo. Una generación murió por no creer y se llenó de orgullo, como dice el libro de Números, capítulo 32, versículo 13, que dice: Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. El desierto nos lleva a mirar a Cristo y no perder la mirada de Él. El desierto no es para pedir señales, como dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 30, que dice: Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? No permitas que la religiosidad y el orgullo humano no te dejen ver a Jesús. El camino hacia Dios es por medio de la fe en Jesucristo, y nada más que por fe. El pueblo de Israel no merecía ser salvado, pero Dios, que es grande en misericordia y cumplidor de sus promesas, los llevó a tal extremo que depuró sus sentimientos y su arrogancia, quebrando su torpe mentalidad para entrar a la tierra de bendición. Al igual que Israel, nosotros no merecíamos ser salvados por medio de Jesucristo. Pero Dios, por su gracia y su amor, murió por nosotros para que el pecado putrefacto que traíamos fuera lavado con su sangre y el castigo que me pertenecía fuera sobre él. Dios dijo: Cristo culpable, Fabio inocente. Por lo tanto, tengo salvación y vida eterna para con Dios, dándome la oportunidad de tener un lugar allá en el cielo y sentarme en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús me compró el boleto y yo entré gratis, sin hacer ningún esfuerzo y solo por la gracia de Dios. Por lo tanto, mi alegría es completa porque ya no tengo condenación. Cristo vive en mí. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no te pueden salvar, pero la gracia de Jesucristo sí. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si creemos que no tienes justificación, pues déjeme decirte que sí la tienes. Y Dios espera por ti, y no pierdas la oportunidad. Su gracia todavía está en vigencia, y su amor no ha dejado de ser. Así que, por más enlodado que te encuentres, Dios perdona tus errores por medio de Jesucristo. Así que si quieres hacer esta oración para recibirle como Salvador personal, repite después de mí:
Señor Jesús, yo vengo a ti. Mira mis pecados. Sé que no merezco tu perdón, pero me he dado cuenta que tú me justificaste con tu sangre derramada en la cruz del Calvario y que tu gracia es para mí. Así que perdóname, te acepto como mi Salvador personal y gracias por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ahora ya eres parte del reino de Dios, ya que solo hay un camino para ir al cielo, y ese camino es Jesucristo. Y por más que te esfuerces en ser bueno y hacer buenas obras, no lo lograrás si no buscas a Cristo como tu Salvador. Busca una iglesia en donde se predique la buena doctrina, ora a Dios para que te dirija a un buen lugar y no se te olvide leer la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones de su amigo en Cristo, Fabio Cruz.